Sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu Hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo, tú mi torreón, a las alturas condúceme, Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Cantemos, hermanos, el himno número 26 del himnario popular. Grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisfacer
Buenas tardes, hermanos, o buenas noches si prefieren. Es el último domingo del año, el último culto dominical que tenemos. Ha sido un año difícil con una pandemia muy larga que causó muerte de muchos hermanos, amigos, conocidos, pastores de México, médicos y enfermeras, etc. Sin embargo, a través de estos casi 2 años de pandemia hemos tenido muchas bendiciones de Dios, mucho cuidado especial, mucho cuidado unos por otros. Hemos podido utilizar las redes sociales para intercomunicarnos, para mantener contacto unos con otros, para estudiar la Biblia, para compartir el Evangelio con otras personas, para estar enterados de cómo está la iglesia y cosas que antes no usábamos tanto. Hemos visto surgir a nuevos maestros, nuevos predicadores que han tomado su responsabilidad ante la cámara para llevar un mensaje y la iglesia fue bendecida y fue superada en muchas cosas por el poder de Dios y los recursos que Dios puso a nuestras manos. Hoy estamos estudiando los sucesos que ocurrieron alrededor de la vida, el nacimiento del Señor Jesucristo, porque Él nació en Belén, allá de Judea, hace 2000 años, y había habido ya una anunciación desde 700 años antes por los profetas, una anunciación por parte de los ángeles, inmediatamente la noche de la Navidad, y después la celebración de los pastores, de los magos, de los ancianos, etc. En este momento queremos ver cómo el Señor cursó su infancia y su juventud después de haber nacido, porque mucha gente desconoce esta etapa de la vida y hasta dicen es una etapa de silencio en que no sabemos dónde estuvo el Señor Jesús durante su juventud. Pero la Biblia habla, claro que sí, y lo dice con toda sencillez. Y si no abunda información al respecto es porque en ese tiempo no hizo ministerio. El Señor comenzó su ministerio después de su bautizo, a los 30 años de edad. Antes de eso no ejerció el ministerio, no llamó a nadie, no discipuló a nadie, no hizo milagros, no hizo señales, nada. Él estuvo sujeto a sus padres, viviendo allá en Nazaret, aprendiendo el oficio de su padre, formándose para cuando llegó a ser hombre maduro a los 30 años, empezó su ministerio y entonces sí, todos los evangelios abundan en información de sus enseñanzas, de sus milagros y de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero vamos a ver detenidamente lo que pasó en Lucas 2, 39 al 52, les invito a leerlo, va a aparecer aquí en la pantalla. Dice, después de haber cumplido con todo lo que prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que eso lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres. Ese es el relato bíblico. Había muchas fiestas anuales, alrededor de unas 7 fiestas que celebraban en determinada fecha, pues cada año, cada fiesta, ¿no? Pero había 3 principales a los cuales los varones de Israel estaban obligados a asistir en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. La principal de todas estas fiestas era la Pascua, pero también la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas y cosas así se celebraban cada año. Y todas estas fiestas habían sido ordenadas por Dios, por Moisés, y algunas de ellas por la reina Esther, ¿se acuerdan? La fiesta del Purim. Pero la idea de hacer fiestas era recordar algunas de las maravillas que Dios hizo con su pueblo. Desde la salida de Egipto con la Pascua y todas las demás fiestas estaban llenas de mensaje y de enseñanza y hacían que el pueblo no olvidara nunca las bendiciones que Dios había derramado de forma milagrosa y portentosa. Así que los varones de Israel que estaban obligados a asistir solían llevar a su esposa, solían llevar a sus hijos, para que estando ahí aprendieran y recordaran y guardaran en su corazón y en su memoria todo lo que el Señor había hecho por su pueblo. Eran fiestas de identidad nacional, pero sobre todo de identidad como pueblo de Dios y cómo Dios estuvo al cuidado de ellos todo el tiempo. José y María eran fieles asistentes a estas fiestas que Dios ordenó para mantener vivas en la memoria las maravillas que Dios se había hecho con su pueblo. Dios se manifestó en ellos de una manera gloriosa durante la fiesta, como lo había hecho ya en la presentación de Jesús en el templo, como vimos esta mañana a los 40 días de edad. El Señor se manifestaba no solo en la memoria, en las narraciones, en ver los edificios para que la gente recordara, sino que Dios enviaba alguna bendición especial en cada fiesta, algún mensajero, alguna enseñanza nueva, una experiencia que se convertía en una experiencia formativa en el carácter y la espiritualidad de hombres, mujeres y niños de Israel. Para eso eran las fiestas. No era solamente una derrama económica o algo turístico, sino una formación espiritual muy importante. El propósito de las fiestas, el hecho de que Dios se manifestara en cada una de las visitas que Jesús hizo al templo de Jerusalén, confirma la importancia de las fiestas y la importancia de las celebraciones en la mente y en el corazón de Dios. A veces pensamos que la celebración de nuestros aniversarios, nuestros campamentos, nuestras escuelas bíblicas de vacaciones, que son unas costumbres, unas tradiciones, pues son solo eso, pero no. El Señor las indicó, las ordenó, las organizó y las apoya con su gracia para que cada uno de estos eventos sea muy edificante para nosotros. Es un propósito de Dios. Asimismo, hay un carácter formativo en las festividades para los padres y para los niños. Siempre recordaremos los campamentos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nuestros hijos estaban chicos? En esos días ellos recibían mucha información de Dios, mucha formación de Dios, mucho llamamiento. De ahí surgieron muchos llamados y lo hacen en todos los campamentos del mundo, porque Dios aprovecha estas reuniones anuales en que estamos día y noche reunidos para estudiar su palabra y recordar sus mandamientos y aprender más y más. De esa manera crecemos mucho y el Señor Jesús asistió a cada una de estas fiestas por la fidelidad de sus padres que lo llevaban, pero como vimos ahorita en la lectura, no solo el Señor asistió, sino que se quedó en Jerusalén cuando ya todos se habían ido. Yo recuerdo mucho en uno de los campamentos que hicimos en el Nuevo Nacimiento, pues el sábado terminó. Y llegaron los autobuses y se fueron la mayor parte de los hermanos, otros que iban en sus carros también. Y nosotros todavía teníamos que acomodar las cosas, dejar limpio, así que nos quedamos casi al último, mi familia y yo, y alguna otra familia.
Y cuando ya estábamos subiendo nuestros equipajes al auto, dice Daniel, mi hijo más chico, yo no me quiero ir a Monterrey, yo me quiero quedar aquí. Entendí lo que decía y sus sentimientos y todo, porque lo decía a punto de llorar, ¿no? Y le dije, oye, yo también me quisiera quedar aquí, pero todos nuestros hermanos y todos nuestros amigos ya se fueron a Monterrey. Ya se fueron. Él no lo podía creer porque ¿quién se va a querer ir a Monterrey si este es un lugar precioso? Quedémonos aquí para siempre. Él pensaba en su inocencia. Estaba realmente chiquillo. Le dije, mira, ven a ver el estacionamiento. Ya no hay ningún carro, ya no están los autobuses, ya todos se fueron. ¿Te querrías quedar tú solo en este lugar? No. Ni solo sin la familia, ni solo sin la iglesia. Él lo que había disfrutado, más que del lugar, del compañerismo, de las enseñanzas, de las experiencias que Dios da en esas festividades. Es muy importante. El Señor sabe que nuestro corazón se abre, nuestra mente se abre y recibimos mucho en esos pocos días. Mucho. El Señor se quiso quedar. Oye, pues ya se van todos, yo aquí me quedo. ¿Y dónde creen que se quedó el Señor? En el templo. ¿Y estaba jugando con algunos otros muchachos traviesos? No. Estaba con los maestros de la ley, haciéndoles comentarios, diciéndoles preguntas. Y los gentes de la ley se maravillaban de sus preguntas y se maravillaban de sus respuestas también, porque él dialogaba con ellos y tenía un conocimiento tremendo y profundo. Dios se manifiesta en estos eventos porque son agradables para el Señor también. Lo son para los alumnos, son para los maestros, son para los padres de familia, pero para el Señor es importante que asistamos a estas fiestas. Por eso el Señor las instituyó y por eso manda bendición en cada una de estas festividades. La niñez y la juventud de Jesús siempre fue algo que no habla tanto la Biblia, y muchos estudiosos afirman que la Biblia guarda silencio, que no dice nada de dónde estuvo el Señor en su juventud, desde los 12 años, que aparece aquí en Lucas 2, hasta los 30, cuando vuelve a aparecer Jesús en escena para ir a ser bautizado en el Jordán. ¿Qué pasó en esos 18 años? De los 12 a los 30, ¿qué pasó? Piensan los estudiosos. Algunos dicen que el Señor Jesús viajó al Tíbet, allá en el Nepal, cerca de la India, y que estuvo en contacto con monjes lamas, y que allí aprendió muchas cosas y por eso tenía una sabiduría tan aguda y enseñanzas tan prácticas, y podía incluso hacer algunos milagros porque había obtenido poderes espirituales en el Tíbet. Hay quienes afirman eso, aunque no hay ninguna evidencia histórica de que el Señor haya estado allá. Ninguna. Otros dicen, bueno, tal vez no fue hasta el Tíbet, sino fue a Babilonia, donde en Babilonia hay filósofos muy agudos, donde había estudiosos de las estrellas, de una sabiduría especial. Ahí fue donde el Señor cultivó esa inteligencia tan grande que tenía y aprendió grandes cosas para compartir en Judea. Así piensan algunos. Otros un poco más cercanos a la verdad dicen, no, lo que pasó con el Señor Jesús es que se unió a ese grupo de esenios, que eran unos monjes estudiosos de la Biblia, judíos, por supuesto, muy extremos, muy fundamentalistas, que querían preservar la Biblia, que eran muy apegados al texto de la Escritura, que conservaron rollos especiales, que se reunían en las grutas del Mar Muerto, allá en el Qumran, y que fueron los que escondieron los rollos que ahora se acaban de descubrir, 2000 años después. Si el Señor Jesús fue uno de los esenios, entendemos por qué sabía tanto. Era evidente que el Señor Jesús sabía más que los escribas y los fariseos y los saduceos y los herodianos y todos los demás.
porque era un monje esenio intenso. Así lo sospechan algunos. Y lo han escrito en libros y lo afirman con vehemencia. Pero la realidad es que el Señor no se fue ni al Tíbet, ni a Babilonia, ni al Mar Muerto con los esenios, sino que la Biblia dice, regresaron a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Eso es lo que dice nada más. Entonces la pregunta será, bueno, el hecho de estar sujeto a tus padres te puede dar tanto conocimiento, tanto crecimiento espiritual, tanta fuerza moral, tanta seguridad. El estar sujeto a tus padres puede producir eso. La respuesta es sí, sí en efecto. No hay maestros tan grandes que puedan producir mayor formación que los padres de cada uno de nosotros. Yo tuve la formación de mis padres, papá y mamá fueron egresados del seminario teológico, conocían la Biblia profundamente, amaban la obra de Dios y me transmitieron esos pensamientos, esos sentimientos, esas actitudes, esas experiencias, que no las cambio por nada. Estuve después en un seminario, supe los pormenores de la teología y de la historia y otras cosas que hacían falta conocer, pero la realidad es que las experiencias formativas más fuertes vienen de papá y mamá. Cuando los padres son ejemplares, cuando los padres son fieles y cuando los padres se ocupan de enseñar a sus hijos. Si no se ocupan, pues no. Pero es evidente que José y María sí se ocuparon, atendían las fiestas, los llevaban, les explicaban la ley a sus hijos, de manera que había una formación muy fuerte. Y vemos que no solo Jesús tenía una formación muy fuerte en la doctrina, en la teología, en la historia, sino también sus hermanos, como Santiago, y Jacobo y Judas, que fueron hermanos del Señor Jesús y que en sus escritos bíblicos muestran un conocimiento pleno de las Escrituras. ¿Dónde aprendieron todo eso? Pues ellos no fueron a la escuela rabínica, no estaban en los seminarios, no estaban en el Qumran, no se fueron al Tíbet, no estaban en Babilonia. Ellos fueron formados por sus padres. Y eso es algo muy importante, porque el padre conoce a su hijo y es un ejemplo cotidiano. El hijo sabe cómo es su padre, sabe cómo es su madre, y sabe si es espiritual o no lo es, si es sincero o es falso, si es violento o es apacible, si ama a Dios o no le importa. El hijo se da cuenta perfectamente de la espiritualidad de sus padres y aprende no solo por las palabras, sino por el ejemplo directamente, que es la mejor forma de discipular, compartir la vida, compartir el ejemplo, compartir la palabra, orar juntos, avanzar, trabajar en la obra de Dios juntos. Es el discipulado perfecto. Por eso allá en Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino, al levantarte y al acostarte, las escribirás en los marcos de las puertas y en todas partes para que vean que las palabras que yo te digo hoy son las que están moviendo tu vida. Eso fue lo que pasó en la vida de José María y Jesús. Aunque sus visitas a Jerusalén fueron anuales y Jesús las aprovechó al máximo, fueron los padres quienes educaron principalmente a Jesús. Por eso los maestros de la ley se maravillaban. ¿Y de dónde sabe tanto este niño? Qué buenas preguntas hacían. Y qué buenas respuestas, decía otro. Porque ellos también le habían preguntado y él había respondido. Y claro que Dios Padre le dio una sabiduría especial, le dio talento, le dio dones. Si estudiamos su vida, el Señor Jesús tenía todos los dones, todos, desarrollados al máximo. Pero claro que el Espíritu Santo le dio dones, pero sus padres lo educaron para que pudiera aprovechar tanta riqueza.
Fue una vida piadosa la de José y María, que fueron un ejemplo a seguir. Estos dos elementos son más que suficientes para que un hijo llegue a ser poderoso en la palabra y para que llegue a ser poderoso en espíritu. Los dos elementos son la palabra de Dios que hay que estudiar y enseñar y el ejemplo piadoso que los padres pueden dar a sus hijos. Díganme qué hay más poderoso que eso. Seamos proactivos, hermanos, en la formación bíblica de nuestros hijos. Proveámosle materiales, libros, juegos educativos, convivamos con ellos, tengamos un culto familiar, hagamos preguntas bíblicas, abramos su interés y su amor por la lectura de la Biblia, porque eso hará niños poderosos en espíritu, como el Señor Jesús lo fue. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, y luego nos veremos en el culto de fin de año, que probablemente va a ser a través de Facebook y YouTube. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por este capítulo 2 de Lucas que nos informa tanto acerca de la infancia y la juventud del Señor Jesús, porque sin lugar a dudas José y María tomaron muy en serio su ministerio de educar a Jesús y a sus otros hermanos en la palabra, en la ley tuya, y darles un ejemplo de piedad, un ejemplo de religiosidad y de fidelidad que ellos siguieron en sus edades adultas. Gracias porque el Señor Jesús vino a nacer como un niño y aprendió, creció en sabiduría, en gracia, en edad para con Dios y los hombres, porque así es como nuestros hijos deben crecer. Bendice a la iglesia, Señor, y permítenos llegar a un año distinto donde ya no tengamos tantas pandemias, sino que podamos trabajar con más fuerza en las misiones, en la proclamación. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes. La historia de Cristo diremos, número 127 del Himnario Popular. La historia